y por fin llegó el momento de empezar una nueva serie. Una serie dedicada a esos seres sobrenaturales a los que los antiguos romanos rendían culto. Unos seres siempre vigilantes, con poder en un ámbito concreto de la vida y con el destino de los mortales en sus manos. Aquí empieza la serie dedicada a los dioses del panteón romano. En esta serie conocerás el origen de las principales divinidades romanas, sus poderes, su culto, sus representaciones. Los conocerás un poquito mejor. Y hoy, para inaugurarla, tenemos en Roma Eterna al padre de la luz diurna, al considerado como jefe y el más grande de todos los dioses. Así que, cúbrete la cabeza por favor, porque hoy vamos a hablar de Júpiter. Cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses. Antes de nada, tengo que reconocer que de la misma manera que me pasó con el podcast en sí, que empezó durando media hora y ahora los programas van a la hora o más, esto de los dioses también se me ha ido un poquito de las manos. Empezó como una idea loca que se me ocurrió con tal de que no faltara contenido en verano, pero es que yo tengo dos problemas, creo que ya te has dado cuenta. Uno, me apasiona la historia y dos, me apasiona contarla. Y no podía dejar esto como meros programas de relleno veraniegos. Tanto por respeto al contenido como por respeto a ti, que me estás escuchando, esto no se podía quedar así. Así que ha nacido una nueva serie, una serie dedicada a los dioses de Roma. Hay un montón de dioses, y habrá tiempo de hablar de todos, desde Júpiter hasta el mismo Orco. Y este, como es el primer programa, seguramente sea un poco más largo que el resto, porque ya sabes tú que me gusta poner unos buenos cimientos, unos cimientos ahí gordos, para que el edificio, que es esta enciclopedia de Roma en formato sonoro, crezca bien, se construya bien, y puedas acompañarme en el camino de la mejor manera posible. Porque antes de hablar de los dioses de Roma, debemos situarnos bien. Y para situarnos debemos remontarnos a los primeros programas del podcast. Si bien en esos programas, por ejemplo en el de los etruscos, quedó claro que actualmente no tenemos suficientes evidencias para decir que Roma fuera absorbida por los etruscos en tiempos de los tarquinios y completamente etrusquizada, la cosa cambia cuando hablamos de religión. Ay amigo, la religión es algo diferente. Porque dioses como por ejemplo Minerva estaba más vinculada a la Minerva etrusca que con la Atenea griega. O la misma Venus, madre de Eneas, era una diosa más parecida en origen a la etrusca Zuran que a la frívola Afrodita homérica. Los etruscos aportaron cosas muy interesantes, como por ejemplo la aruspiquina, esa práctica etrusca de adivinar la voluntad de los dioses mediante el examen de entrañas de animales sacrificados, especialmente el hígado. Otros hacían sus predicciones mediante la observación de algunos fenómenos naturales, como los rayos, relámpagos, tormentas, eclipses. Estos arúspices gozaban de menos popularidad que los augures, que sí eran de origen romano, pero sus servicios eran muy solicitados por la gente del pueblo. Aparte de algunos dioses y de las prácticas de la aruspiquina, los etruscos nos cuentan que le dieron a los romanos otra cosa, algo muy importante. Les dieron una organización para sus dioses. Cuando pensamos en el panteón romano, nos imaginamos a sus dioses haciendo cosas de dioses, ahí sentados en sus tronos de dioses, pero no solemos pensar en las relaciones que se establecen entre ellos, relaciones jerárquicas, relaciones que van más allá de si uno es hijo de otro o si tal dios está aliado con tal otro dios. Tanto la estructura como las historias sobre los dioses fueron absorbidas desde fuera. Los romanos no tenían una mitología divina propia, sus dioses no eran protagonistas de un drama, como si lo eran los dioses griegos, por ejemplo. Como te dije en uno de los programas sobre la religión, creo que fue en el primero, la mitología romana está centrada en los héroes que protagonizaron la historia primitiva de Roma. Se centraron en sus héroes legendarios, Eneas, Rómulo, Coriolano, ya que una ciudad destinada a ser la dueña del mundo debía tener un origen heroico que sirviera para justificar sus ambiciones territoriales sobre los demás. La mayoría de los dioses de los que te voy a hablar en esta serie ya existían en el mundo romano.
ya existían antes de entrar en contacto con los griegos. Pero gracias a esas influencias, griegas y etruscas principalmente, estos dioses fueron adquiriendo ese trasfondo, esas historias sobre sus vidas a las que los romanos no habían prestado atención hasta ese momento. Los romanos no cogieron a los dioses griegos y dijeron, venga tú, te vas a Roma y te cambio el nombre y apañado. No. En su mayoría, los adaptaron a los que ya tenían y les dieron los atributos y el trasfondo helénico. Como te expliqué en los programas de religión que sirven como una muy buena introducción a esta serie de ahora, en su origen, la religión romana estaba basada en el culto a los lares, esas divinidades domésticas. Unos lares que coexistían con algunos dioses que después formarán parte del panteón oficial. Era una religión basada en respetar a los ancestros y conservar las costumbres romanas. Honrar a los antepasados, honrar tu casa y honrar tus costumbres. A los lares posteriormente se les unieron los genios, como portadores del linaje familiar a través del pater familias de la gens, y después los penates, los supuestos espíritus tutelares de la despensa familiar. Ten presente que en el mundo arcaico romano, las cosechas suponían el principal y más importante sustento de sus habitantes. Era necesaria la presencia de una deidad que protegiese los alimentos, y por eso había un espíritu tutelar de la despensa familiar. Después se añadieron los manes, los considerados espíritus de los antepasados muertos, encargados de cuidar y de proteger el hogar familiar. Con estos dioses del hogar coexistían una serie de entidades protectoras para cada una de las actividades o momentos importantes, que también te hablé de ellos en los programas de religión, los númina. Cada numen era un poder divino que no tenía personalidad, no tenía género, no tenía forma, no tenían aventuras, no había vínculos familiares entre ellos, nada. Eran energías que se encargaban de su respectiva área y punto. La llamada Interpretatio Graeca modificó algunos campos de la religión romana tradicional y la transformó profundamente. A partir del siglo II, la primitiva religión romana, que era una amalgama de rituales que se hacían por costumbre y superstición con tal de mantener la paz con los dioses, se vio transformada desde arriba, desde las élites aristocráticas. Se comenzaron a sustituir las antiguas creencias por doctrinas filosóficas que llegaron a Roma por el este. Se recibió también la religión griega, su teología, y se produjo entonces la asimilación, la Interpretatio Graeca, de algunos dioses autóctonos con los recién llegados. Júpiter, Neptuno, Marte, Venus y Vesta se fundieron con Zeus, Poseidón, Ares, Afrodita y Hestia respectivamente. Adquirieron prácticamente las mismas características que sus homólogos en el mundo helénico. Juno, por ejemplo, era matrona de la ciudad etrusca de Veyes, y los romanos la invitaron a abandonar a los etruscos y venirse con ellos mediante una ceremonia llamada evocatio. Era una deidad asociada con los jóvenes guerreros, que adquirió su papel como esposa de Júpiter mucho más tarde. Cibeles, por ejemplo, la Magna Mater romana, fue evocada desde Asia Menor durante las guerras púnicas. A Cronos, por ejemplo, lo identificaron con calzador con Saturno, un dios latino de la recolección que ya conoceremos en futuros programas. Para que todo sea un poco más sencillo, subiré junto con este programa, tanto a la comunidad de iVoox como a Twitter, un cuadro con el nombre romano, el nombre etrusco y el nombre griego de los dioses más importantes por si te apetece investigar por tu cuenta. Y ahora vamos ya a intentar hacer una lista de dioses romanos, qué dioses eran los más importantes, y para ello nos encontramos una primera lista en la obra de Re Rústica, de las cosas del campo, de Marco Terencio Varrón. De esta obra podemos coger muchas cosas, sobre la vida en el campo, sobre la esclavitud, ya lo utilicé, y sobre los dioses. En esta obra, Varrón, ya octogenario, decide escribir a su esposa Fundania un manual en 3 libros para que pueda consultarlo siempre que quiera, siempre que tenga dudas sobre cómo llevar su finca agraria. Y nada más empezar la obra, al principio, invoca a los dioses que presiden los trabajos de los labradores, y nos nombra a 12 dioses. Primeramente me dirigiré a Júpiter y a Telus, que guardan todos los frutos de la agricultura en el cielo y en la tierra.
Por esto les dicen padres. Padre se llama a Júpiter y madre tierra a Telus. En segundo lugar, invocaré al Sol y a la Luna, de los cuales observamos los tiempos cuando se trata de sembrar o de recolectar. En tercer lugar, acudiré a Ceres y a Baco, cuyos frutos son los más necesarios para la vida, ya que por ellos nos proporciona el campo los alimentos y las bebidas. En cuarto lugar, a Rovigo y a Flora, que, estando propicios, ni el tizón echa a perder el trigo, ni los árboles florecen a destiempo. Invocaré después a Minerva y a Venus, la primera de las cuales vela por los olivos y la segunda por los huertos. Por último, me dirigiré a la linfa y a la diosa de la buena suerte, porque sin el agua toda la vegetación es árida, y sin el éxito de la buena suerte solo hay fracasos y no cultivo. Estas 12 divinidades, Júpiter, Telus, Sol, Luna, Ceres, Baco, Róvigo, Flora, Minerva, Venus, Linfa y la diosa de la buena suerte, podrían considerarse las 12 primeras y quizá más importantes a nivel agrario por su estrecha relación con la tierra, con la subsistencia de la gente. Son dioses que quizá primitivamente eran los más importantes. El propio Varrón separa a estas divinidades de otros 12 dioses, dioses venerados en la ciudad, dioses que entrarán dentro de la estructura aportada por los etruscos. Son los 12 dioses más olímpicos, por decirlo de algún modo. Parece ser que los dioses tenían un consejo de dioses, y los que formaban parte de este consejo se llamaban dioses consentes. Los etruscos tenían un consejo de dioses que a su vez estaba a las órdenes de unos dioses superiores, también llamados dioses velados, que eran seres divinos inaccesibles, carentes de nombre, creadores y mantenedores del universo. ¿Y qué dioses formaban este consejo, estos dioses consentes? Pues eran 12. 12 dioses, cuyas estatuas doradas, según Varrón, estaban colocadas por parejas y ocupaban el pórtico de la vía que iba desde el Foro al Capitolio, un lugar cuyas ruinas a día de hoy se pueden ver en Roma. Están entre el Clivus Capitolinus y el muro de la base del Tabularium. Nuestro ya íntimo amigo Tito Livio nos cuenta qué dioses estaban en el consejo. Hubo 6 altares a la vista, uno para Júpiter y Juno, otro para Neptuno y Minerva, el tercero para Marte y Venus, el cuarto para Apolo y Diana, el quinto para Vulcano y Vesta, y el sexto para Mercurio y Ceres. Pues ya los tenemos. Estos 12 eran los dioses más importantes de la ciudad. Júpiter, Juno, Neptuno, Minerva, Marte y Venus, Apolo y Diana, Vulcano, Vesta y Mercurio y Ceres. Pero por supuesto había muchos más. Roma estaba llena de dioses. Había más grupos de dioses, subgrupos dentro de esos grupos. Ya verás tú, la diversión aquí no para. Y si hacía falta algún dios, se trae de fuera y punto. Asunto arreglado. Eso a los romanos no les importaba. No había esa concepción de mi dios es superior al tuyo. No. ¿Tu dios qué hace? Pues mi dios es capaz de curar esta enfermedad. Me sirve. Y se lo traen. Evocatio y fuera. Nos cuentan que este consejo se reunía cuando hacía falta tomar decisiones trascendentales, y al frente de este consejo estaba el protagonista del programa de hoy, Júpiter. Si te acuerdas, en el primer programa de la religión, el programa 27 de Roma Eterna, di ya una pequeña pincelada sobre el posible origen del nombre de Júpiter. En su nombre tenemos 2 partes. Por un lado el Yu, que viene del indoeuropeo dieu, diu, que significa luz diurna, y Peter, que viene del indoeuropeo para la palabra padre. Júpiter significa entonces padre de la luz diurna o de la luz del día. Tampoco hay que olvidar que en genitivo Júpiter era llamado Jovis, que también deriva del indoeuropeo Jewis. Algo que también puse sobre la mesa en ese programa es que cuando decimos que Júpiter es igual a Zeus, no es tan sencillo como decir los romanos cogieron al Zeus griego, lo llamaron Júpiter y pa' tu casa. No. El nombre de Zeus
también viene del indoeuropeo Yeu. Ambos representan lo mismo: el cielo, los fenómenos atmosféricos, el rayo, el relámpago, la luz. Los romanos no cogieron al Zeus griego y lo transformaron. Solo leyeron sus historias. Siguiendo su raíz lingüística, podríamos llegar a decir que Zeus y Júpiter son la misma divinidad, pero cuyo culto evolucionó de maneras diferentes. Lo que sí cogieron los romanos de los griegos fueron sus historias, los mitos que convirtieron a Júpiter en un padre horrible y un depredador sexual insaciable. Asimilado a Zeus, Júpiter se transformó en tantas cosas con tal de poder fornicar, que podríamos decir que la entrepierna de Júpiter era Jumanji. Venga ahí. ¿Qué te parece si hacemos un breve repaso de las aventuras más locas de Zeus que luego pasaron a Júpiter? Claro, esto sí que es que te pasen un marrón y no los correos de tus compañeros de trabajo que se quedan sin hacer y que el siguiente que lo haga. Para acostarse con Europa, Zeus se convirtió en toro blanco para conseguir que se montara en su lomo, y una vez montada se la llevó desde Fenicia hasta Creta. Para unirse con Dánae, la madre de Perseo, se convirtió en lluvia de oro para poder penetrar las rendijas de la cámara de bronce en la que estaba encerrada Dánae. Para seducir a Leda, la madre de Cástor y Pólux, se convirtió en cisne. Para seducir a un chavalín llamado Ganímedes, se transformó en águila y lo secuestró. Luego hay transformaciones que son mucho más dark, son mucho más oscuras, como por ejemplo transformarse en el esposo de Alcmena para poder acostarse con ella, de cuya unión nació Hércules, o transformarse en otro dios directamente. Se transformó en Apolo para llevarse al huerto a la doncella Calisto. Todas estas historias son un intento por hacer ver a Zeus Júpiter como el padre fecundador de todo literal. Expresan de forma simbólica la fecundación de la tierra y que es padre de todo. Y parece ser que hay un pequeño paso entre fecundar la tierra y fecundar a todo lo que respire sobre la tierra. La canción de Destripando la Historia es real. O sea, tu perro, que se está lamiendo ahora mismo la genitalia, podría ser Zeus Júpiter esperando a que te descuides para asaltarte. A Júpiter se le suele representar como un hombre majestuoso, con barba, cabellera abundante y sentado en un trono. En la mano derecha suele tener un rayo que se presenta de dos maneras, o por un tizón flameante en los dos extremos, o por una especie de máquina puntiaguda por los dos lados y armada con dos flechas. Suele tener una victoria en la mano izquierda y a sus pies un águila con las alas desplegadas. Se le suele también representar con la parte del cuerpo superior, el torso desnudo, está mamadísimo Júpiter, y la inferior cubierta. ¿Te acuerdas de los subgrupos y grupos que te dije que había por ahí? Pues Júpiter formaba parte también de los llamados dioses fulminadores, di fulguratores en latín. Eran dioses que tenían el poder de manipular el rayo, era el club de los dioses que podían lanzar rayos. Había 9 dioses, según nos cuentan: Júpiter, Juno, Minerva, Vulcano, Marte, Saturno y 3 dioses más que no sabemos. Y además, Júpiter no tenía un solo rayo, tenía 3 clases de rayos. El primero era un presagio favorable, no tenías que tener miedo. El segundo era un poco más peligroso y antes de lanzarlo debía consultar a los dioses consentes, al Consejo de Dioses, pedir permiso para hundirle el pecho a ese ciudadano que había faltado a Júpiter. Y el tercero era el más terrible. El tercero modificaba todo a su paso, nada volvía a ser como antes, el tercero arrasaba. Y como era tan poderoso ese rayo, para usarlo, Júpiter debía consultar primero a su consejo privado, a unos dioses llamados involutos, involuti en latín. Se desconoce cuántos eran, se desconocen sus nombres, solo sabemos que esos dioses asesoraban a Júpiter antes de que lanzara el más terrible de sus rayos. Como no, Júpiter también formaba parte de los 20 dioses más importantes del panteón romano. Según Varrón, había 20 dioses que eran el top de lo top, y eran los llamados dioses selectos, los di selecti en latín. Y estos 20 eran Jano, Júpiter, Saturno, Genio, Mercurio, Apolo, Marte, Vulcano, Neptuno, Sol
Aproximadamente 10 horas después. Orco, Liber, Telus, Ceres, Juno, Luna, Minerva, Diana, Venus y Vesta. Júpiter también formaba parte de 2 de las 3 tríadas divinas de los dioses romanos. Las tríadas eran coaliciones de 3 dioses que se formaban para sellar la unión de distintos pueblos que van construyendo Roma, y ya de paso con esa unión se potencian los dioses. Podemos identificar 3: la precapitolina, la tríada capitolina y la tríada aventina. Júpiter forma parte de la tríada precapitolina, junto a Marte y Quirino, ese Quirino bueno ahí. Luego tenemos también la tríada capitolina formada por Júpiter en su forma óptimo máximo, Juno y Minerva, y cuyas estatuas estaban en el templo del Capitolio. No forma parte de la tríada aventina, que está formada por Ceres, Liber y Libera, divinidades de la fecundidad, que se corresponde con la tríada eleusina de Demeter, Dionisio y Core Perséfone. Esta tríada fue instituida en los primeros tiempos de la República por indicación de los libros sibilinos para conjurar un periodo de hambre y escasez tremenda. En el 493 a.C. se levantó en el Aventino un templo a estos dioses, que fue destruido por un incendio en el 31 a.C., para ser reconstruido después por Augusto y Tiberio. Como puedes ver, hay un montón de listas, hay un montón de dioses, que si dioses consentes, que si dioses electos, tríadas. Esta gente debía tener una de grupos de Telegram tremenda. Ahora que ya hemos situado a Júpiter con su importancia con respecto a los demás dioses, vamos a conocerle un poco más sobre su culto. Tenía un sacerdote específico para él, el Flamen Dialis, que era el sacerdote de mayor rango. Le estaban consagradas las idus, en las que se sacrificaba una oveja blanca en su honor. En este día, por ejemplo, suelen caer los aniversarios de la dedicación de varios de sus templos. Y para recordar un poco cuáles eran las idus son el día 15 en los meses de marzo, mayo, julio y octubre, y el 13 en el resto. Y ahora que hablo de idus, voy a abrir un melón, que seguramente tú también hayas abierto en algún momento, y es el de decir las idus o los idus. Porque seguramente hayas escuchado o leído en algunos sitios de una manera y en otros sitios de otra. Esto es porque en latín, idus es femenino, igual que las calendas o las nonas, pero en castellano, la RAE lo define como un masculino plural. Si hablamos en castellano, es adecuado decir los idus, pero si dices las idus porque te estás tirando el pisto más grande, hablando en latín, pues tampoco se considera incorrecto. Así que depende de tu nivel de ser pro. Si quieres decir las idus, pues quedas de lujo. Estoy de acuerdo, perro, estoy de acuerdo. A Júpiter se le considera garante de los compromisos y los tratados, que a menudo sanciona haciendo oír el trueno. Se le ponía por testigo de los actos solemnes, y los feciales le invocaban como Júpiter Lapis por la piedra o cuchillo de sílex que usaban en los rituales. ¿Te acuerdas de cuáles eran los sacerdotes feciales? Pues en el programa de Marte hablaremos un poco más sobre ellos. Tenía también un papel en la ceremonia de la confarreación, una ceremonia en la cual las parejas le ofrecían a Júpiter, con el epíteto de fárreo, un pastel de harina, y Júpiter estaba ahí representado por su Flamen Dialis. Que esto es algo que también hay que tener presente cuando hablamos de los dioses. Los dioses romanos se les puede invocar de diferentes maneras, de diferentes epítetos. Por ejemplo, ahora te he dicho que el epíteto de Júpiter fárreo era para que las parejas honraran a Júpiter y le dieran un pastel de harina. Después tenemos otros epítetos como óptimo máximo. Son epítetos que sirven para honrar a Júpiter en una determinada área, que también se extenderá al resto de dioses. Por ejemplo, hablaremos de Marte Vengador, hablaremos de Juno Moneta, hablaremos de diferentes advocaciones a los dioses para invocarles en un ámbito concreto. Júpiter también tenía connotaciones agrarias, por supuesto, porque siendo señor de la lluvia y de las tormentas, de él depende en buena parte el éxito de las cosechas. Por ello, en la época de la siembra, los campesinos le ofrecían un daps, un banquete sagrado, bajo la advocación de Júpiter Dapal. Este banquete sagrado era una ofrenda consistente en carne asada y una copa de vino. Esta ofrenda también se le hacía a Jano en ocasiones especiales. Se invocaba su protección especialmente sobre la viña, dedicándole las fiestas vinales y las meditrinales.
A pesar de que tenía muchos epítetos relacionados con el mundo agrícola, con el campo, con el ganado, tenía el epíteto de frugífero, fecundo, rúmino, la influencia del Zeus griego, la interpretatio graeca, le hizo perder ese carácter agrícola y lo convirtió en otra cosa, le hizo cambiar de rol, lo convirtió en garante de los derechos, de los tratados, como te decía antes, lo convirtió en definitiva en protector del Estado romano. Su primer templo, que era el más antiguo de Roma, fue el que, como Júpiter Feretrio, le dedicó Rómulo en el Capitolio, del cual hablamos en el programa de Rómulo. En este templo, en el de Júpiter Feretrio, por disposición del rey Numa Pompilio, se depositaban los despojos ópimos. Los despojos ópimos eran la armadura y las armas que un general romano se quedaba como trofeo de guerra tras haber derrotado al general enemigo en combate singular, la llamada spolia ópima. También se guardaban en ese templo los tratados públicos grabados en placas de bronce, porque Júpiter se había convertido, como te he comentado antes, en el auténtico guardián de la honradez, la lealtad y la moral. Tenía otro templo, el templo bajo la advocación de Stator, Júpiter Stator, el que hace detenerse, que mandó construir Rómulo en agradecimiento por haberles ayudado en una batalla contra los sabinos, una batalla que está narrada en el programa de Rómulo. Aunque más que un templo, le acabó construyendo un altar con un muro bajo. Rómulo no se le ocurrió mucho. El templo como tal, a Júpiter Stator, no se empezó a construir hasta el 294 a.C., año en el que Marco Atilio Régulo, cónsul ese año, no confundir con el Marco Atilio Régulo de las guerras púnicas, prometió construirlo si Júpiter les echaba una mano en una batalla contra los samnitas que los romanos tenían prácticamente perdida. Hizo la misma promesa que Rómulo. La situación cambió milagrosamente, igual que en tiempos de Rómulo. El enemigo fue derrotado y en el mismo lugar donde estaba el altar que le construyó Rómulo, se construyó el templo y su aniversario se celebraba el 13 de enero. Como curiosidad, fue en este templo de Júpiter Stator en el que el Senado se reunió el 8 de noviembre del año 63 a.C. para escuchar a Marco Tulio Cicerón pronunciar su primer discurso contra Catilina. Se cree que este templo pudo estar donde está ahora el templo de Rómulo, en la Vía Sacra. Cuando hablo de estas cosas me entra un monazo de ir a Roma, madre mía. Madre mía. De un año antes databa otro templo, el templo a Júpiter Víctor, victorioso, en conmemoración de la victoria obtenida sobre los samnitas en la batalla del Sentino, una de las batallas más decisivas de la historia de Roma y que propició la unificación de la península itálica bajo autoridad romana. A esa batalla le daremos mucho amor en este podcast porque se la considera la mayor batalla de toda Italia hasta ese momento. Es en esa batalla en la que el cónsul Publio Decio Mus se sacrificó por las tropas, una escena que fue interpretada magistralmente por Sergio Mena, del podcast El Descampado, al que dentro de poco voy a ir a ver en persona de nuevo, y que fue increíble. El aniversario de este templo de Júpiter Víctor también se celebra en las Idus, en este caso en las de abril, el 13 de abril. Pero más allá de templo a Júpiter Víctor, Júpiter Stator, Júpiter Feretrio, el más importante de todos, construido en tiempos de los Tarquinios, era el del Capitolio, el que compartía con Juno y Minerva, así como con Juventas y Término. En este templo, Júpiter tenía su advocación más importante, el epíteto más importante. Se le invocaba como Júpiter Optimo Máximo, Júpiter Optimus Maximus, y recibía un culto con claras connotaciones políticas, como auténtico señor divino del Estado de Roma. A este templo acudían los cónsules el día que empezaban a ejercer las funciones de su magistratura, el 13 de septiembre, en plena celebración de los Juegos Romanos. En él también se conservaban los libros civilinos y se depositaba el botín obtenido por los generales triunfadores. Y allí también se reunía el Senado para deliberar sobre la declaración de guerra. Recuerda que el Senado no era un edificio como tal, el Senado era la reunión. También en el Capitolio se alzaba el templo a Júpiter Tonans, Júpiter Tonante, el tronador, un templo que erigió Augusto agradecido por salvar la vida, ya que le cayó un rayo que casi lo fulmina. Fulminó a un esclavo antes que a él, pero casi se lo lleva por delante. En el Museo del Prado
podemos ver una escultura de Júpiter como Júpiter Tonans, datada de la época del emperador Domiciano, aunque los brazos fueron restaurados en época barroca. Tenía otras muchas advocaciones. Por ejemplo, se le podía invocar con el epíteto de Elicio para hacer una ceremonia llamada Aquelicio, Aqualicium, una ceremonia que se practicaba en épocas de mucha sequía. En esta ceremonia todos descalzos, los magistrados sin sus insignias, las mujeres con el cabello suelto, todos acudían en procesión hasta una fuente que había cerca de la puerta Capena para pedir a Júpiter Elicio que trajera lluvia. Elicius significa el que atrae. Y en el Aventino tenía un viejo altar en el que se cree que se le ofrecían sacrificios humanos. Tema peliagudo, el de los sacrificios humanos. Es el gran tema, el gran elefante en la habitación. Los romanos, según nos cuentan, odiaban la práctica de sacrificios humanos, pero las fuentes nos cuentan que en momentos puntuales de extremo peligro para la ciudad se recurrió al sacrificio humano, siguiendo las indicaciones, como no, de los libros sibilinos. Tito Livio y Polibio, por ejemplo, nos cuentan que en el año 226 a.C., para hacer frente a la amenaza de los galos, los romanos decidieron enterrar vivas a dos parejas, una pareja de griegos y una pareja de galos. Dion Casio nos cuenta que esto mismo se volvió a repetir tras el desastre de Cannas, en el 216, año en el que se volvieron a enterrar vivas a dos parejas. Plinio el Viejo nos cuenta en su Historia Natural que en el año 97 a.C. el cónsul Publio Licinio Craso, padre del famosísimo, riquísimo y doradamente derretidísimo Marco Licinio Craso, prohibió las artes ocultas y los sacrificios humanos. Si prohíbes algo es que está sucediendo. Aunque fuera de manera esporádica, esto nos hace pensar que todavía en el año 97 a.C. se producían sacrificios humanos. Se sospecha que algunas ceremonias religiosas encerraban vestigios de sacrificios humanos. Si ves una ceremonia en la cual se arrojan al Tíber o se ofrecen a la divinidad muñecos, es posible que muchos años antes, en lugar de muñecos, se ofrecieran personas o bebés, niños. Para sustituir a los primitivos sacrificios humanos, se adoptó la fórmula etrusca de los combates de gladiadores, por ejemplo, que nacieron como una ceremonia funeraria. En honor de Júpiter se celebraban los Juegos Romanos, los Juegos Plebeyos y los Juegos Capitolinos, de los cuales ya hablaremos en futuros programas. También se le adoraba fuera de Roma. Recibía culto en Lavinio, en Tibur, en Túsculo, en Praeneste, entre los oscos y los volscos también, entre los umbros, en los montes albanos. Tenía culto por toda la península itálica. No era un dios exclusivamente romano. A partir del siglo II después de Cristo se difundió por Occidente el culto de Júpiter Doliqueno, de origen asiático. Se le representaba con traje militar, de pie, encima de un toro, con el rayo y un hacha de doble hoja en la mano. A este Júpiter Doliqueno se le erigieron en Roma templos en el Aventino y en el Esquilino. Júpiter era siempre el primero entre los dioses. Su culto era el más solemne y el más universal. Júpiter mantenía el equilibrio del mundo y la justicia entre los hombres. Júpiter encarnaba la hospitalidad, como deber sagrado para con el pobre y con el extranjero. El propio Júpiter de vez en cuando bajaba a la Tierra para comprobar si es verdad que la gente estaba siendo hospitalaria. Pero también Júpiter era implacable con los que faltaban a los juramentos y a los que ofendían a los dioses. Su ira era infinita. A Prometeo, por ejemplo, lo mandó encadenar en una roca del Cáucaso e hizo que un buitre le comiera las entrañas, que se regeneraban solas para volver a ser comidas una y otra vez. O, por ejemplo, la historia de Tántalo. A Tántalo se la hizo buena, aunque hay diferentes versiones de esta historia. Una de ellas dice que Tántalo inmoló a su hijo y se lo sirvió para comer a los dioses. Y el castigo que recibió por ello fue tremendo. Del castigo también hay varias versiones. Una de ellas dice que se le castigó a tener siempre, eternamente, una piedra gigante encima suyo, siempre a punto de caerse, pero que nunca se caía. Pero la versión del castigo que más me gusta es la que dice que fue condenado a tener hambre y sed eternas. Sumergido en agua hasta el cuello, no podía beber porque cada vez que lo intentaba el líquido retrocedía de su boca. Se le escapaba, pero ¿qué está pasando? Y para comer tenía una rama sobre su cabeza
pero si levantaba el brazo para coger alguna fruta, la rama se levantaba y se volvía inalcanzable. No te la juegues con Júpiter. Júpiter te hunde el pecho a la primera. De buenas es muy bueno, pero a malas es el peor. Aún así, era considerado un dios misericordioso, un dios benevolente con los humanos. Hay una escultura también en los museos vaticanos dedicada a Júpiter Verospi, en la que sale en una actitud completamente chill, con el rayo apagado en su mano izquierda y con el cetro en su diestra. A Júpiter le estaba consagrado el jueves, el Jovis Dies. Su animal favorito era el águila, que vuela alto y cae sobre su presa como un rayo. A Júpiter le complacía que se le sacrificaran animales de color blanco, machos castrados a poder ser, y se cuenta que su sacrificio favorito era el buey. En otros lugares he leído que se le inmolaban cabras, chivas y toros blancos con los cuernos dorados, y en las idos de septiembre los cónsules comenzaban su mandato sacrificando una oveja blanca en el altar de Júpiter. En el programa de la religión te hablé de los sacrificios, pero no te hablé del nombre que recibía el animal que iba a ser sacrificado. Los animales de gran tamaño se llamaban víctimas, sí, como por ejemplo un buey. Pero si sacrificabas un animal pequeño, por ejemplo una paloma en honor a Venus, en lugar de llamarse víctima, se llamaba hostia. Y había diferentes tipos de hostias en función del motivo del sacrificio. Había hostias honorarias, cuando se sacrificaban en honor a los dioses, hostias piaculares, para expiar un error en un ritual, hostias consultorias, para conocer a partir del examen de sus vísceras la voluntad de los dioses, aunque no fuera un sacrificio como tal. Me hace mucha gracia la serie de Movistar, la serie de Justo antes de Cristo. Hay una escena en la que una matrona, una de las protagonistas, pide que se sacrifique un pollo para consultarle una cosa, y su esclavo de confianza le dice: «Amá, para allá, que llevamos toda la semana comiendo pollo». Había otro tipo de hostia, la hostia sucedánea, cuando el animal que iba a ser sacrificado se debía sustituir por otro al tener alguna anomalía o haber sido declarada impropia por alguna cosa. Y por último están las hostias como panes, que son las que nos va a dar Júpiter como no difundas este programa. Y con esta recopilación de hostias acaba el programa de hoy, dedicado a Júpiter. El programa de hoy no tiene sección del final, la sección está de vacaciones hasta septiembre. He intentado con este programa hacer un programa diferente sobre Júpiter, algo que no se ciña a lo que se suele contar habitualmente, y lo intentaré hacer con los demás dioses, ir un poco más allá de lo que se suele explicar, más allá de las historias mitológicas que todos nos sabemos. Este primero ha sido un poco más largo, he tenido que hacer una introducción sobre el tema de los dioses, pero en los siguientes programas iremos ya al turrón directamente, meteremos la directa, porque esta introducción sirve para el resto de programas. Y hablando de siguientes programas, no olvides que la semana que viene hay programa. Siguen los especiales de verano, divinos, y tocará hablar de Juno, la diosa que se convirtió en esposa de Júpiter tras la helenización del panteón romano. Así que te espero la semana que viene en el siguiente programa de Roma a Eterna.